Alejandro Montenegro nunca fue un hombre que permitiera sorpresas. Toda su vida fue planeada con correcciones quirúrgicas, como un tablero de ajedrez donde cada pieza estaba bajo su control. A sus 39 años, ostentaba un imperio construido sobre la confianza inquebrantable de la familia Montenegro, expandiendo negocios, acumulando riqueza y cultivando la imagen de un líder inquebrantable. Pero esa noche, cuando abrió un cajón cerrado con llave en la habitación de su madre, el control que tanto apreciaba se le escapó de entre los dedos. Las cartas estaban allí, dobladas con un cuidado casi reverente, atadas con una cinta de seda azul. Su corazón latía con fuerza, mientras sus ojos recorrían las primeras palabras escritas en inglés, un idioma en el que su madre, Elena Montenegro, nunca había mostrado interés en aprender, al menos hasta hacía poco. Mi querida Esperanza. La letra era firme, pero transmitía emoción. Alejandro sintió que la sangre se le escapaba del rostro mientras absorbía el significado de esas palabras. Una hija. Su madre tuvo una hija. Durante toda su vida le habían enseñado que él era el único heredero de Montenegro, el centro de atención de Elena, su prioridad absoluta. Pero aquellas cartas contaban otra historia. Su madre, la mujer que lo crió con una disciplina implacable y un amor que él creía exclusivo, guardaba un secreto que desafiaba todo lo que él sabía. Un secreto que, según todos los indicios, estaba intentando reparar. Alejandro abrió la carta entre sus dedos, como si el fino papel pudiera proporcionarle respuestas. Su mente se negó a aceptar la realidad. Recordaba a su madre como una figura inflexible, incapaz de llegar a acuerdos. La misma mujer que le enseñó a nunca mostrar debilidad, que repetía incansablemente que en la familia Montenegro no había lugar para escándalos, ahora estaba envuelta en un secreto digno de un romance prohibido. Y lo que era aún más inquietante, ese secreto no pertenecía al pasado lejano, sino al presente. Su madre no solo no reconocía la existencia de la hija que había abandonado, sino que intentaba restablecer los vínculos perdidos. ¿Cuántas noches pasó Elena escondiendo esas cartas? ¿Cuántas veces has estado a un paso de confesar, pero te has echado atrás? La ira hervía en su pecho. ¿Cómo pudo mentirle durante tanto tiempo? Su primer impulso fue despertarla inmediatamente y exigirle una explicación, pero se contuvo. Elena Montenegro nunca se derrumbó bajo presión. Enfrentarla sin control significaría ver una nueva capa de secretos surgir entre ellos. Tras respirar profundamente, Alejandro cerró la caja fuerte y volvió a guardar las cartas donde las encontró. Salió de la habitación con pasos silenciosos, pero su mente era una tormenta. Él necesitaba respuestas, pero sobre todo yo necesitaba decidir si estaba lista para escuchar la verdad. A la mañana siguiente, llegó con un peso diferente. Alejandro bajó a desayunar como todos los días, pero esta vez, cada detalle de la mansión parecía cargado de significados ocultos. La porcelana intacta sobre la mesa, el suave aroma de su madre en el aire, incluso el tintineo de su cuchara contra su taza de té. Todo parecía parte de una escena meticulosamente ensayada para ocultar la verdad. Elena Montenegro, sentada con su habitual postura impecable, miró a su hijo y esbozó una leve sonrisa. «Te fuiste temprano ayer. ¿Pasó algo?» La naturalidad en su voz hizo que algo dentro de él se revolviera. Por un momento, sintió un impulso casi infantil de fingir que nada había cambiado, que la madre frente a él era exactamente la misma mujer que él conocía. Pero eso sería una mentira. Dejó lentamente la taza e inhaló durante unos segundos. Su serenidad ahora le parecía un disfraz frágil, como un cristal a punto de romperse. «¿Qué me estás ocultando, mami?» La pregunta está tan viva en el aire. Elena arqueó las cejas, un gesto sutil,
pero que Alejandro reconoció como un reflejo defensivo automático. «No sé de qué estás hablando». Soltó una risa seca, pero sus ojos no mostraban humor. Vi las cartas. El silencio que cayó fue denso, casi palpable. Por primera vez en su vida, vio a su madre dudar. Su respiración se volvió ligeramente entrecortada y sus dedos, siempre firmes, agarraron el borde del platillo con más fuerza de la necesaria. «Así que ya lo sabes», murmuró ella, mirando hacia otro lado. Alejandro sintió que algo cercano a la desesperación subía a su pecho. Esperaba negación, justificaciones, incluso indignación. Pero ver a su madre rendirse tan rápidamente solo confirmó que la verdad era más dolorosa de lo que había imaginado. Alejandro se reclinó en su silla, cruzando los brazos. La visión de su madre, tan vulnerable, despertó en él una mezcla de ira y compasión. «¿Desde cuándo mantienes correspondencia con ella?». Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Elena respiró profundamente antes de responder. «Hace poco más de un año». Las palabras fueron dichas con un tono de resignación, pero había algo más allí, algo que Alejandro no podía nombrar. «¿Y nunca pensaste en decírmelo?». Elena lo miró a los ojos y por primera vez su expresión fue de culpa. «Tenía miedo», admití. «Miedo de cómo reaccionarías. Miedo de que me juzgue de la misma manera que yo me he juzgado todos estos años». Alejandro se pasó la mano por la cara, tratando de procesarlo. Creció creyendo que su madre era inquebrantable, una fortaleza que nada podía sacudir. Ahora vio a una mujer que cargaba una culpa que quizá era mayor de lo que él mismo podía comprender. La ira dentro de él aún no se había disipado. «Siempre has dicho que los montenegrinos no guardan secretos, que la verdad es nuestra mayor arma». Su voz tenía un toque de ironía. Elena asintió lentamente. «Y mentí, porque a veces la verdad no es un arma, Alejandro. A veces es una frase». El silencio entre los dos se prolongó, espeso como la niebla. Alejandro grita, incapaz de quedarse quieto con tantas emociones conflictivas en su interior. Se acercó a la ventana y contempló los jardines perfectamente cuidados, como si la simetría del paisaje pudiera darle algún tipo de orden mental. «¿Y ahora? ¿Qué pretendes hacer?». Su pregunta salió más suave, casi resignada. Elena bajó la mirada hacia su taza, girándola lentamente entre sus dedos. «Ella quiere verme», susurró. La confesión hizo que algo dentro de Alejandro se rompiera, porque por primera vez descubrió que no se trataba solo de una hermana, se trataba de una madre que, después de una vida de arrepentimiento, solo quería una segunda oportunidad. La revelación se desató entre ellos como una tormenta a punto de estallar. Alejandro se volvió hacia su madre tratando de descifrar su expresión. En los ojos de Elena había algo que nunca había visto antes, una súplica silenciosa. Sabía que su madre no era mujer que le pidiera nada a nadie, y mucho menos a su propio hijo. Pero allí estaba ella, esperando un acontecimiento que definiría todo. Él simplemente podría alejarse, ignorar esa verdad y continuar con su vida como si nada hubiera cambiado. ¿Pero sería eso realmente posible? La existencia de Hope era ahora parte de su historia, una pieza que nunca podría faltarle. Alejandro cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión que necesitaba tomar. «Entonces, ve a verla», dijo finalmente, con la voz más firme de lo esperado. Elena parpadeó un par de veces, como si no estuviera segura de haber escuchado. «¿Crees que debería irme?». Alejandro asintió, cruzándose de brazos. «No sé qué pensar todavía, para ser honesto, pero si tienes esta oportunidad, debes aprovecharla». Una sonrisa temblorosa amenazó con aparecer en los labios de Elena, pero fue rápidamente reemplazada por una expresión seria. «¿Y tú? ¿Quieres conocerla?». La pregunta hizo que algo se congelara dentro de él. La idea de encontrar a Esperanza, una hermana cuya existencia nunca supo,
era abrumadora. Él no sabía nada de ella. ¿Te parecerías a Elena? ¿Tenía alguna característica en común con él? Necesito tiempo, respondió sinceramente. Pero si ella es parte de nuestra historia, no puedo fingir que no existe. Elena dejó escapar un profundo suspiro, como si hubiera cargado con ese peso durante años. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro vio a su madre no como la figura imponente que siempre había sido, sino como una mujer que, a pesar de todo, todavía era capaz de tener esperanza. Los días que siguieron fueron una confusión de incertidumbre y dudas. Alejandro pasó noches sin dormir pensando qué hacer. Se preguntó cómo cambiaría su vida al aceptar esta nueva realidad, si debía buscar a Esperanza o, peor aún, si podía aceptar a una hermana que había crecido lejos de él. Su mente estaba en constante conflicto. La familia Montenegro era conocida por guardar secretos, pero ¿podría la verdad, por dolorosa que fuera, ser la clave para sanar las heridas? Cuando su madre comenzó a prepararse para la reunión, se encontró ante un dilema moral. ¿Debería él estar allí a su lado, apoyando su intento de corregir un error? ¿O debería alejarse, incapaz de lidiar con el dolor de la traición que sintió? Fue una noche, mientras se miraba en el espejo, que la respuesta empezó a surgir lentamente. Comprendió que lo que más le molestaba no era el error pasado de su madre, sino el temor de ser incapaz de amar a alguien tan inesperado como Esperanza. Toda su vida se había construido sobre una base de certezas y ahora, de repente, se veía desafiado a aceptar lo imponderable. Pero Alejandro sabía que las familias, a pesar de las mentiras y el dolor, se definían por el esfuerzo de la educación. Por primera vez, se permitió creer que el perdón no era solo un acto de misericordia, sino un paso necesario hacia adelante. No sabía qué le depararía el futuro, pero una cosa estaba clara. No podía seguir viviendo con el peso del secreto de su madre sin darle una oportunidad a la redención. El día del reencuentro, Alejandro acompañó a su madre al lugar acordado. Su mirada, llena de nerviosismo y expectativa, reflejaba todo lo que sentía: esperanza, culpa, miedo. Cuando finalmente se encontró con Esperanza, sintió que su corazón se aceleraba. La joven era la imagen de Elena, pero con un brillo diferente en los ojos, algo más suave, más vulnerable. El encuentro estuvo lleno de dudas, pero también de una bienvenida silenciosa, como si el dolor del pasado finalmente se confirmara, aunque sin palabras. Mientras madre e hija se abrazaban, Alejandro se quedó al margen, observando las consecuencias de un vínculo roto. Aún no sabía cómo esto cambiaría su vida, pero cuando vio la expresión de Elena, una paz inesperada comenzó a surgir dentro de él. La familia, después de todo, era lo que ellos elegían ser, no lo que dictaba la sangre.